Entre el año 2000 y el 2014, el Estado ha gastado 4,13 billones de pesos para resarcir económicamente a las víctimas y solo en el año 2014 se han invertido 621 mil millones vía fondo de reparación. Según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Política de Atención y Reparación a Víctimas, se ha establecido que mientras sigue en aumento las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas, el presupuesto ha venido decreciendo de forma evidente. Mientras para el 2012 el presupuesto representó el 3,6% del PIB, para el 2013 supuso solamente el 3,2% y finalmente para el 2014 habría bajado hasta el 2,9%. La disminución fue de 0,7 puntos porcentuales, es decir, se ha reducido en más de 20% en 3 años de corte. En gran medida, esta disminución se explica porque los recursos para atención y reparación a víctimas no están atados o no se benefician directamente del crecimiento económico del país, situación que pone en duda la comprensión de las dinámicas del conflicto por parte de la institucionalidad. Es un hecho incontrovertible que gran parte del crecimiento económico del país se debe al extractivismo, a la minería y la producción de petróleo. Existe evidencia igualmente de la estrecha relación entre el modelo extractivista, el despojo de tierras y la violencia asociada a estas prácticas, por lo que sería apenas lógico que parte de la riqueza producida por estos negocios y empresas se dedicara en proporción significativa a la reparación de las comunidades principalmente afectadas. Esta contradictoria realidad de los estudios sobre el presupuesto y los recursos invertidos por el Estado, por un lado en la guerra y por otro en la política de reparación de víctimas, muestra una actitud esquizofrénica del gobierno que no termina de decidirse estratégicamente por la paz o por la guerra. Una primera conclusión: el gobierno nacional debe expresar y demostrar suficiente voluntad política para que efectivamente se ponga énfasis en la redistribución del presupuesto nacional si es que pretende avanzar en un proceso de paz estable y duradero. La acción y presencia estatal basada en pie de fuerza limita la capacidad de resolver los problemas y entonces fracasa. Se condena a la acción paliativa, a la contención de la conflictividad social y a la represión cuando se trata de conflictos políticos. 8 de cada 10 cargos públicos se dedican al sector defensa, seguridad y policía. 65% de los recursos del presupuesto nacional se dedican a inversión relacionada con equipo militar. Política de aspersión con glifosato. Destruye el medio ambiente y afecta la salud de las poblaciones. Solo 1 de cada 2 hectáreas fumigadas es erradicada, lo que supone un modelo con grandes riesgos ecológicos y humanos y que no garantiza la erradicación de cultivos ilícitos. El pasivo pensional de las fuerzas militares pone en riesgo el equilibrio fiscal del país. En 2002 teníamos que reservar 40 centavos por cada peso para prever la carga pensional de las fuerzas militares. Para el 2008 teníamos que reservar 47 centavos y para el 2014 hemos superado la barrera de los 50 centavos para una proporción insostenible a mediano y largo plazo. Política criminal y el hueco fiscal de las detenciones arbitrarias. Según el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, hay un hueco fiscal de 40 billones de pesos por causa de las detenciones arbitrarias y por la forma indiscriminada como se está decidiendo la captura y privación de la libertad de personas en todo el país. Los acuerdos de paz deben expresarse en menos desigualdad social y ampliación y profundización de la democracia. Otro elemento igualmente estratégico consiste en las reformas históricamente aplazadas una y otra vez. Hablamos de la profundización de la democracia y de la redistribución de la riqueza y de la tierra. Estas son quizás las decisiones de mayor envergadura que tendrán que sentar las bases de una sociedad más igualitaria e incluyente. Una sociedad que brinde a todos los colombianos y colombianas igualdad de oportunidades. Para ello, deben cerrarse progresivamente las brechas sociales, asegurar la universalidad de los derechos sociales y garantizar un equilibrio tributario que le permita al Estado equiparar las cargas que han recaído de forma injusta en las capas más desfavorecidas de la población. En este punto es vital que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones en materia de realización de los derechos humanos de forma integral.
El reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la creación de los grupos paramilitares, en la violencia política y en la guerra sucia. El reconocimiento de la existencia de una impunidad estructural frente a los crímenes de Estado y los crímenes de los grupos paramilitares. Una comisión de la verdad independiente y autónoma, con participación de las víctimas, que permita el esclarecimiento histórico de la violencia política y la estrategia paramilitar. La conformación de un tribunal especial para graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluida la práctica del genocidio y el exilio político. Un plan de reparación integral a los movimientos sociales, partidos políticos de oposición, sindicatos y demás grupos que fueron objeto de exterminio y ataques sistemáticos en el país. Se hace urgente una reforma estructural a la política de reparación y restitución de tierras que comprometa todos los esfuerzos del Estado por la efectiva realización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Iniciar inmediatamente un proceso de depuración de las tres ramas del poder público, y en especial de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este proceso de depuración debe referirse igualmente a políticas, manuales y directrices secretas que han auspiciado las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra en Colombia. El Estado debe desmontar efectivamente todas las estructuras paramilitares vigentes en el país y depurar las políticas y doctrinas que han permitido la actuación connivente entre la fuerza pública y estos grupos para garantizar la no repetición de estos crímenes.